Entonces, amados, pues le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanitos de España, que qué lindo, la verdad, qué corazón. No, 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 hermoso, precioso. El sábado estuvimos en un congreso con nuestra pastora Dinelli, precioso, hermoso, enfrentando el duelo. La verdad que llenó mi corazón y gracias, pastora, por su ministerio. Gracias Gloria al Señor. por todo lo que está haciendo, a mis pastores de España, José Luis del Pozo y la pastora Mari, que nos han acobijado y bien lindos que nos han arropado aquí a todos los pastores que llegamos misioneros aquí a servir a nuestros hermanitos de España. Ha sido una gran bendición y próximamente en su corazón de los pastores nació en su corazón que traigamos eh, el Congreso de Matrimonios a España y va a ser de gran bendición. Prepárese, amado, porque va el Señor a hablar a nuestro corazón y a las familias. 22 de noviembre, no se olvide. Ok, pues vamos a empezar, amados. Lápiz en mano, libreta y sobre todo un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios a través de estos estudios de hermenéutica que pues hemos preparado en Jesús Refugio. Hemos tenido la bendición de poder ser portadores de su palabra desde tiempos antes de pandemia. Ahí sí me ayudan con los micrófonos. El Señor puso en nuestro corazón el preparar a la iglesia. El Señor habló a mi corazón y puso en nuestras manos, Jesús mi refugio internacional, nos puso en las manos y en el corazón el llevar, el preparar a la iglesia. La iglesia necesita ser preparada a través de su palabra. La iglesia necesita, si nosotros nos decimos ser cristianos, necesitamos ser hombres y mujeres preparados en el testimonio de Jesús, de Jesús, porque a Él es a quien amamos, servimos y debemos de conocer en toda la extensión de su palabra, ¿verdad? Y aún estando en la eternidad, pues nos va a faltar mucho para conocerlo. Yo creo que va a ser un gran reto y es un trabajo hermoso que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Entonces, la semana pasada ya comenzamos, Biblia en mano, amados. Yo he preparado, como usted ve, le he preparado algunas diapositivas, ¿verdad? Y bueno, le di un resumen. Hoy el plan es poder avanzar para poder enseñarle del capítulo 1 al 5. Ya vamos prácticamente en el capítulo número 2 y medio y la idea es que avancemos, ¿ok? Bien, tenemos una hora, la clase es de una hora. Recordándoles que el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos, amados, 404 versículos. De esos 404 versículos, 383 de esos versículos son proféticos. Esto nos quiere decir que tenemos el 95% de todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis es profecía y su mayoría, el 85% de todo ello, es profecía que está por cumplirse. Entonces, también aprendimos que venir a estudiar Apocalipsis, amado, es de gran bendición. Es bienaventurado, ¿verdad? Quien atesora, ¿verdad? La profecía de este libro, lo dice su palabra, Apocalipsis capítulo 1, verso 3, ¿verdad? Dice que somos bienaventurados al estudiar su palabra, amados. Somos bienaventurados, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces,
Es una bendición, amados. Es una bendición que usted y yo estemos preparados porque el Señor le va a poner en sus manos, ¿verdad? A todos aquellos que han de ser salvos y necesitamos capacitarlos. Amén. Ok, el capítulo 1 vimos que es la introducción de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El apóstol Juan, perdón, es quien recibe esta profecía, esta palabra, ¿verdad? Esta visión del testimonio de Jesús y nos da una introducción de quién es Jesús, el león de la tribu de Judá, ¿verdad? El que tiene las siete, ¿verdad? Las siete iglesias en su mano, la menorá, en su mano derecha, dice su palabra, los siete espíritus, Isaías 11 1 y 2, ¿verdad? Y las iglesias que vienen en el capítulo 2 y 3 que son siete, recordando que el número 7 o la numerología bíblica, amados, la numerología bíblica es de gran bendición dentro ¿cómo se llama? De lo que es el estudio bíblico. Recuerden, la numerología bíblica es muy importante que usted y yo nos preparemos en cuanto a la numeración bíblica para poder entender. Y le daba ejemplos. El número 3 significa revelación. Pastor, ¿cómo sabe eso? Ah, bueno, tú lo puedes estudiar. Tomas todos los versículos desde Génesis hasta Apocalipsis y todos los que hablen de un número y el común denominador es lo que significa. Por ejemplo, Jesús dijo, ¿verdad? Que él era necesario, ¿verdad? Que padeciera ese tiempo de sacrificio, ¿verdad? Y que iba a resucitar al tercer día y resucitó al tercer día. Es decir, que el número 3 implica revelación. Y así cada número. Vamos a ver en el desarrollo de todo Apocalipsis los números. Y no tiene nada que ver, amados, que el número de la suerte y eso, no, amados. Todo es bíblico y cristocéntrico. Los números son, Dios los estableció, ¿verdad? Y con un propósito. Por ejemplo, el número 40 que implica, ¿verdad? Un tiempo de prueba, ¿verdad? De cómo Jesús caminó en el desierto y fue tremendo, amados. Ese es el tema, amados, en cuanto a la numerología. Y vamos a ver temas cruciales, importantes que vamos a ver. Les mandé ya en el WhatsApp que formó la pastora Mari. Ahí les voy a estar mandando información. Necesito que le estudien los temas cruciales que vamos a ver. Recuerden que la profecía bíblica es lo que pues conocemos, ¿no? Como el reloj profético de Dios. Ese va avanzando y la profecía se tiene que ir cumpliendo. Es claro que nadie sabe el día ni la hora, dice su palabra, ¿verdad? Pero la Biblia nos revela temporadas, nos da señales. Y el cristiano que se escudriña su palabra va a poder discernir, así como cuando viene la primavera, verano, otoño, invierno, así, ¿verdad? Vamos a poder discernir en nuestro corazón, por ejemplo, el sonido de shofar. Recuerde, ¿verdad? Que Cristo va a venir a sonido de shofar, ¿verdad? Primera a los Tesalonicenses 4:16. Y bueno, temas, el rapto de la iglesia, ¿cuándo va a ser? Unos dicen que va a ser al inicio de la semana 70 de Daniel, otros dicen que a la mitad, otros dicen que al final. No vamos a escuchar qué dice un pastor, qué dice otro, no. Nosotros nos vamos a enfocar a lo que dice la Biblia. Y pidiéndole al Espíritu Santo, usted lo va a ir discerniendo en su corazón y al final usted toma su decisión. Yo simplemente le sirvo la palabra, le voy guiando, le voy enseñando y en temas que son controversiales, yo daré mi punto de vista, lo que el Señor ha puesto en mi corazón y usted, de acuerdo a la Escritura, toma la mejor decisión. Amén. Entonces, así es como vamos a ir avanzando. Entonces, los dos capítulos 3 y 4
que son las 7 epístolas a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Que le pidió el Espíritu a Juan llevar. Físicamente existieron, sí, eh, pero esas cartas hoy en día, como se los he dicho, tienen impacto a la iglesia de hoy contemporánea. Es decir, que cada una, ¿verdad? Tiene un esquema, ¿no? De cómo es la iglesia local, cómo es su iglesia donde usted se congrega, qué espíritu tiene. Entonces, íbamos en la de Pérgamo, si no me equivoco, y solo voy a dar algunas palabras clave para poder avanzar más rápido y llegar al capítulo 5. Entonces, a Pérgamo, recuerda que le habla al pastor de la iglesia cuando dice, escribe al ángel. El ángel es un ser creado, pero en el Apocalipsis vamos a poder detectar si es celestial o es terrenal. En este caso es a las iglesias, en este caso le está escribiendo al pastor de la iglesia. Pérgamo le dice, yo conozco tus obras y sé y de dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Las iglesias de ahí de Asia Menor, amado, estaban situadas, ¿verdad? En, en esos lugares de Asia Menor que eran idolátricos, completamente idolátricos, amados. Entonces, ¿cómo se llama? Pues es un reto, ¿verdad? Para el apóstol Juan llevar esas cartas. Y entonces cada una tiene un esquema de cómo es esa iglesia. En este caso de Pérgamo, le dice, sé que estás en un lugar donde adoran a Satanás, donde hay mucha idolatría, ¿verdad? Pero no has negado mi fe, no has negado, ni aún en los días y le pone un ejemplo, ¿ah? De un servidor fiel, de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. O sea que lo asesinaron, ¿verdad? Así como esos mártires fueron asesinados, ¿verdad? Ahí pone el ejemplo. Pero le está hablando a esa iglesia y le está diciendo, pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac y a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Es decir, que esta iglesia, ¿verdad? Aceptaba doctrinas falsas y no estaba preparada. Hoy en día la iglesia muchas veces no está preparada y se deja invadir por doctrinas falsas, por falsos maestros, falsos profetas. Y vamos así como las hojas, donde sopla el viento, ¡pum! Y no, amados, tenemos que conocer la escritura para poder discernir los espíritus. Amén. Entonces eso es lo que le pide y le dice, arrepiéntete, ¿va? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vengo a ti enseguida y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Wow. Luego le habla a la iglesia en Teatira, ¿verdad? Escribe al pastor de la iglesia de Teatira y le dice, yo sé tus obras y tu amor, tu fe, tu servicio y paciencia, y que, y que tus obras recientes son más numerosas que las primeras. Es decir, que era una congregación que trabajaba, ¿verdad? Era una congregación que estaba ahí metida, ¿va? Pero dice, pero hay circunstancias a las que le dice que es una iglesia que va a pasar por tribulación, ¿verdad? La iglesia, porque muchos dicen, ¿la iglesia va a pasar por tribulación, sí o no? Y muchos dicen, no, 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 no. La Biblia a mí me enseña que la iglesia va a pasar por tribulación. Y este es un ejemplo. Aquí dice, y he aquí, yo arrojo en la cama y en gran tribulación, versículo, versículo 22. Ese es un fundamento por el cual este,
podemos fundamentar, amados, que la iglesia va a pasar por tribulación. Aquí está. Y aquí dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 22. Léalo. Y dice, he aquí, la arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras. Entonces, Pero si no se arrepiente. exactamente, ¿verdad? Y Ujú. meteré con peste a sus hijos y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la conciencia y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Wow. Entonces a cada iglesia le da una adulación, ¿verdad? ¿Verdad? Pero también le dice que qué es lo que necesita arrepentirse esa iglesia. Por ejemplo, Sardis le dice, escribe al pastor de Sardis, ¿verdad? Al ángel de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo sé tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tremendo le habla esta iglesia que dice, ellos creen que en espíritu están vivos, pero la realidad es que están muertos. Aquí dice, sé vigilante, le dice, y consolida lo que queda, lo que está a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y le habla a la iglesia, amado. Le habla a la iglesia. Pero tienes, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Es decir, que esa iglesia tiene, tiene congregantes que se han entregado a las cosas del mundo y congregantes que fielmente han seguido las escrituras. Entonces, eso es lo que hoy en la iglesia del contemporánea hoy está pasando, amados. Y le dice, pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que debemos de cuidar nuestro caminar, ¿verdad? Debemos de cuidar, ¿verdad? Nuestro caminar, nuestro diario caminar. Y luego, preciosa la iglesia que viene y que le habla, Filadelfia. Escribe al ángel de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que, el que tiene, ¿verdad? La llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¡Wow! ¡Qué hermoso, qué precioso! Yo sé tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. La puerta significa que va a mostrar, ¿verdad? Va a revelar una bendición. Y le dice, una puerta abierta, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Mira, yo te entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¡Wow! ¡Qué Gloria a iglesia! Es Dios. una iglesia preparada, una iglesia que discierne, una iglesia que Mm. conoce el testimonio de Jesús, amados. ¡Qué hermoso! Es una iglesia, wow, que va caminando, ¿verdad? De acuerdo a las escrituras Mm. y todavía el Señor le va a llevar, ¿verdad? Dice aquí, a los que dicen ser judíos y no lo son y los va a descubrir. Wow. Por cuanto has guardado la palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Aquí hay otro versículo que a mí me dice
que la iglesia va a pasar por tribulación, pero el Señor la va a guardar, la va a cuidar, nos va a cuidar, amado. Aunque vamos a pasar por tiempo de tribulación, sí, la primera mitad de la semana 70 de Daniel, Daniel capítulo número 9. Recuerde que estudiar Apocalipsis nos va a llevar a estudiar el Antiguo Testamento. Recuerde que el libro profético de Daniel va de la mano con Apocalipsis. Daniel es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento y Apocalipsis de Juan del Nuevo Testamento, obviamente, ¿va? En su momento le voy a explicar a detalle esas profecías tan hermosas y preciosas. Bueno, entonces esta iglesia de Filadelfia la adula, camina bien, wow, y el Señor la ama tanto que la va a resguardar del tiempo de la prueba. Wow, tremendo, tremendo. Y luego viene la Odisea, amados. Escriba al ángel de la iglesia de la Odisea esto, dice el amén. El testigo fiel, es decir, nuestro Mesías Jesús, ¿verdad? Yeshua HaMashiach, wow, hermoso. Yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Amados, qué tremendo. O somos o no somos. O realmente o le entramos o nos salimos. Porque si estamos a la mitad del Señor, qué tremendo le habla a la iglesia. No, es una reprensión, amados, una reprensión. Por tanto, en el 18 le dice, te aconsejo que compres oro refinado por fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Pero todo esto es espiritual, amados. O sea, le está diciendo arrepiéntete. Wow. Enderecemos nuestras sendas, como decía el profeta Juan el Bautista. Wow. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Wow, tremenda tunda a la iglesia de la Odisea. El punto aquí en estas 7 iglesias, amados, es que usted y yo podamos discernir en dónde estamos plantados. ¿Verdad? ¿En qué, cuál es el espíritu que se mueve dentro de esa iglesia local? ¿Verdad? Y a nosotros los pastores, pues alinearnos a la escritura y llevar a la congregación a una iglesia como la Filadelfia, ¿verdad? Él nos pone ahí un parámetro y nos dice, pónganse las pilas. ¡Wow! Tremendo. Y así es el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Recuerde que todo Apocalipsis se mueve en lo que nos decía Apocalipsis 1:19, que le dice al profeta o al apóstol, le dice, le recuerdo el versículo 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Se las expliqué y les decía que todo Apocalipsis, las cosas que has visto, prácticamente todo el capítulo 1, todo cómo es conocido el Señor Jesús. Juan caminó con Jesús. Estuvo de la mano con él y aprendió de él y fue discipulado por él y vio todos los milagros y prodigios que hizo, el Señor Jesús. Todas las cosas que has visto. Y luego escribe las cosas que has visto y las que son. O sea, se está refiriendo al tiempo de la iglesia, desde que inició en Hechos capítulo 2 hasta la dispensación, cuando el Señor nos lleve en el rapto de la iglesia, cuando venga Él por nosotros. Entonces esa parte es las que son y las que han de ser después de estas.
Cuando ya la iglesia esté con él y venga él a traer juicio y justicia y acabar con el pecado. Pero él se va a llevar a su iglesia para protegerla de todo lo que va a ocurrir aquí en la tierra, amados. Usted y yo, el Señor nos va a proteger de acuerdo a las escrituras. Amén. En eso se mueve Apocalipsis, amado. Ese es un versículo clave para entender Apocalipsis. Después, capítulo 4. El capítulo 4, precioso capítulo. Precioso porque aquí en este capítulo le habla al apóstol Juan y en visión y estando él en un éxtasis en el espíritu, lo lleva al cielo y le muestra el trono celestial. Wow. Muchas Biblias de estudio, amado, colocan el rapto de la iglesia en capítulo 4 verso 1 y dicen, aquí es el rapto de la iglesia. Bueno, yo lo que puedo comentarle, y yo, ese es mi punto de vista muy personal, usted tomará la decisión, pero en base a los 10 principios de la hermenéutica, los 10 principios de la hermenéutica, lo voy a poner aquí en la pantalla, ahí, los 10 pilares de la hermenéutica, y uno de ellos, fíjese, un principio de la hermenéutica es que debemos de entender la escritura de acuerdo a la gramática, de acuerdo a los tiempos verbales, a quién le está escribiendo. Yo, Patricio Arturo Monjardín, pastor de la iglesia Jesús mi refugio, ha deducido que aquí no es el rapto de la iglesia. Viene más adelante y usted lo va a ver. ¿Por qué? Le voy a dar mi fundamento. ¿Por qué? Todas las Biblias de estudio, aquí lo colocan en capítulo 4 verso 1. Y va a decir, pastor, pero pues son Biblias de estudio. Sí, pero vamos a ver, léalo. Dice, después de esto vi, primera persona, Juan, vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, ¿quién la oyó? Juan. Y está hablando en primera persona. Oí como de trompeta que hablaba conmigo, como de trompeta. O sea, se oía un sonido como de trompeta, como de shofar, como de trompeta. Y dice que hablaba conmigo y decía, sube, ahí está la clave. Este es mi fundamento. Sube acá. ¿A quién le está diciendo? ¿A la iglesia o a Juan? Sube acá. De acuerdo a lo que yo puedo leer y cualquier Biblia le está hablando en primera persona, le está hablando a A Juan. Juan. Sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Es decir, después de la era de la iglesia. Y muchos dicen, es que ya en el capítulo 4 no le habla a la iglesia. Y yo les pregunto, ¿por qué no le habla a la iglesia? Si el común denominador, cuando le habla a las 7 iglesias, si usted se lo encargo de favor que lo lea, dice, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu está hablando. Y esa expresión la vamos a seguir viendo, amados. La vamos a seguir viendo. Quiere decir que todavía la iglesia le está hablando. El amén. Y vamos a ver todavía amén. Esa expresión amén que usted ya sabe a qué refiere, ¿verdad? Una confirmación de nuestra fe, ¿verdad? Entonces es de iglesia, amados, de iglesia. Pero bueno, le está hablando a Juan y le dice, sube acá y te mostraré, es decir, a Juan las cosas que deben de suceder después de estas. Y al instante estuve en el espíritu. Entonces
Le está hablando a Juan, amados. A Juan. Le está hablando a Juan. No le está hablando a otra persona. No le está hablando a la iglesia, sino a Juan. Y lo voy a colocar cuando sí le habla a la iglesia. Y sí viene la escritura. Podrá estar de acuerdo conmigo, oh, pero usted, yo le pido que sigamos estudiando y atendamos los 10 pilares de la hermenéutica para poder entender la escritura sana y correctamente. Entonces, el Espíritu, el Señor le habla a Juan y lo sube al cielo y entra por esa puerta. Y el que estaba sentado, dice, ¿no? Y él empieza a ver y dice, y al instante estuve en el Espíritu y he aquí un trono estaba colocado en el cielo y uno sentado en el trono. Wow, o sea, él ve que estaba alguien sentado en el trono. ¿Y quién es ese alguien? Y el que estaba sentado era semejante en aspecto a piedra de jaspe y de sardio, y había alrededor del trono un arco iris. Wow, semejante en aspecto a la esmeralda. Si usted lee el libro de Ezequiel, capítulo número 1, el profeta Ezequiel también vio esta visión. Y si vemos y viajamos en Génesis, el arco iris también es parte, ¿va? Del trono celestial del Padre. Entonces, a quien ha visto aquí sentado es el Padre. Pero vamos a ir a la hora que vayamos avanzando en Apocalipsis, usted va a ir viendo cómo Jesús se va acercando al trono y va a llegar un momento en donde a quien vamos a ver sentado en el trono es a Jesús. Usted lo va a ver, lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Usted lo va. Por eso es importante que estudiemos. Ahorita lo estoy haciendo a manera de poderlo poner a línea con todos los alumnos de México, que vamos ya terminado el capítulo 5, ¿ok? Entonces, todo el capítulo 4 habla de esto, amados. Él ve ese trono celestial, hermoso y precioso, y dice, ¿y quién estaba alrededor del trono? Y alrededor del trono habían 24 tronos. Ujú. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Quién cree que eran esos ancianos, amado? Y dice, cubierto de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Wow. Y también lo va a ver en el capítulo 5 y lo describe. Esos 24 ancianos, la palabra anciano viene del griego presbíteros, presbíteros, que significa hombres redimidos. Entonces son personas redimidas. ¿Y sabe quiénes son? De acuerdo a las escrituras, los 12 líderes de las tribus de Israel y Ujú. los 12 discípulos Ujú. redimidos. Sí. Tremendo, amados. Lo vamos a ver más adelante. Capítulo 5 y más adelante. Sigue dando esa descripción. Pero la clave, le doy la clave, que la palabra anciano en el hebreo, digo en el griego, significa persona redimida. Redimida, ¿ok? Muy bien. Y luego sigue describiendo, y del trono salían relámpagos, y empieza a describir todo lo que veía en ese trono. Y luego versículo 7 y el primer ser vivía, luego dice en el 6 y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Wow. Recuerde, le he dicho que la Biblia cuando habla simbólicamente, la misma Biblia nos va a revelar a qué se refiere. Ejemplo, Ujú.
cuando habla de bestias, cuando habla de cuernos, cuando habla de todo eso, ¿verdad? El profeta Daniel lo explica. Capítulo 7 de Daniel da la explicación a partir del versículo 15 en adelante, qué son las bestias, qué son los cuernos, qué son los ojos, y en diferentes también el profeta Isaías y Zacarías. Yo le estoy resumiendo, ¿verdad? Los ojos implican conocimiento, implican que Dios está, Él es omnisciente, Él sabe todo, Él conoce todo, implican conocimiento también los ojos, conocimiento. El cuerno representa poder, ¿verdad? Poder. Entonces, dice que ve a cuatro seres celestiales. Aquí sí son seres creados, celestiales, ángeles, querubines, serafines, ¿sí? En capítulo 5 lo describe. Y bueno, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. En Isaías nos da la explicación de que los serafines tenían seis alas y los querubines tenían cuatro alas. Lea Ezequiel, lea Isaías, y ahí viene. Tenemos que sentarnos y hacer nuestros estudios, amados. ¿Ok? Entonces, sigamos adelante. Entonces, todo el capítulo 5 da una descripción de ese trono celestial. Hermoso, precioso, amados. Y bueno, capítulo 5. Amados, este capítulo es una joya, el capítulo número 5. ¿Por qué? Porque ya nos va a hablar de las cosas que sucederán después de estas. O sea, ¿qué va a pasar cuando venga el juicio de parte de Dios? Ajá. Vamos a ver temas interesantes como es el rapto de la iglesia, el sello de los 144,000, este, las trompetas, vamos a ver los jinetes del Apocalipsis, los siete sellos del Apocalipsis, y aquí ese capítulo es primordial que usted lo lea y lo entendamos. Yo le voy a dar un resumen. Sigue viendo el apóstol, el profeta Juan o apóstol Juan, sigue viendo el trono celestial, pero lo más importante que viene aquí es que él ve un rollo. Recuerde que la escritura, ¿verdad? Fue escrita en pergaminos, en rollos, y se escribía, ¿verdad? Así fue. Y mm, entonces, ese rollo representa la escritura. Entonces, da una descripción de Jesús, ¿verdad? Da una descripción y le da una descripción, aquí es donde vemos en el capítulo 5, verso 5, donde, donde le da, ¿verdad? Ese nombre, ¿verdad? Del león de la tribu de Judá. Bueno, y mm, entonces dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, muchas versiones dicen libro, pero el original es rollo, es un rollo donde viene mm, escrito por delante y por detrás, sellado con siete sellos. Entonces yo ahí en la imagen, si ve ahí, puse un dibujito ahí de un rollo, ¿verdad? Pero eso es lo que mm, ve y es la profecía de todo lo que va a suceder cuando venga el Señor a traer juicio. El punto final o el objetivo de esto es que Dios va a traer su reino celestial y lo va a implantar aquí en la tierra. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 20 en adelante, dice Juan, vi descender de los cielos la nueva Jerusalén y va su reino, para que venga su reino, pues tienen que limpiar todo el pecado y todo lo malo y todo. Leamos la profecía de Daniel de la semana 70 de Daniel. Mire, vamos a Daniel rápidamente para que usted lo entienda. Daniel capítulo número 9 y le quede un poquito más claro. Daniel capítulo número 9. Preciosa la profecía aquí de Daniel 9. La vamos a estudiar sobre la marcha, amado, no se preocupe.
La vamos a desmenuzar y la vamos a estudiar, pero rápidamente vamos a leerla a partir del verso 24 al 27. Vea lo que dice. Capítulo 9, verso 24 al 27. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estas semanas son en años. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías así le fue revelado. ¿verdad? Y en el hebreo, recordando que esta porción ya de la escritura, a partir del capítulo 7 al 12 de Daniel, está escrita en hebreo. Del 6 hacia atrás está escrita en arameo. Y bueno, y le dice en el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es decir, sobre Israel, ¿ah? Jerusalén, para acabar con la prevaricación, para acabar con la prevaricación, con el pecado, con todo lo inmundo, con todo lo pagano, con todo. O sea, está establecido que en 70 semanas el Señor viene a implantar su reino. Y luego dice, para acabar con la prevaricación y poner fin al pecado. Muchos dicen, es que Daniel, esa profecía ya se cumplió y, amados, tenemos que entender bien los términos en hebreo. Debemos de tener un diccionario bíblico, hebreo y griego, y ahí desmenuzar y entender el fin. En hebreo es el término Ed Haketz, que significa tiempo del fin, para cuando Él venga, Ed Haketz. Y puede usted verlo, puede ir, usted vaya. Y no es que yo sepa hebreo, amado, pero son los términos clave que debemos aprendernos y saber que los tiempos del fin es cuando venga Yeshua Hamashiach y venga e implante su reino aquí en la tierra. Gloria a Jesús. Entonces, y dice, y poner fin al pecado. Ahí está, al pecado. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Apréndaselo de memoria ese versículo, porque es la profecía que está por cumplirse en cuanto acabe, cuando inicie la semana 70 de Daniel y termine, instaura su reino. Viene el Gloria. milenio y viene después su reino eterno y para siempre. Entonces, aquí en el capítulo, regreso a Apocalipsis, aquí en esta porción de la escritura en Apocalipsis capítulo 5 ve ese rollo y tiene 7 sellos y dice, y aquí está la clave, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el sello y desatar sus sellos? ¿Quién? ¿El Papa? ¿Un pastor? ¿Un hombre? No, Yeshua Hamashiach, el creador Amén. del cielo y de la tierra. Colosenses capítulo 1 me dice, estúdielo, y Colosenses capítulo 1 dice que Jesús fue hablando y todo se iba haciendo. Él fue el que habló y el que hizo todo, amado. Dios le dio la potestad de todo. Lea Colosenses capítulo 1 y lo va a descubrir. Hermoso, precioso. Y entonces el ángel estaba, ¿quién era quién es digno de abrirlo? Y lloré mucho, porque Mm. ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, recuerde, no llores más. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Tremendo, amados.
y le voy a leer uno de mis pasajes preferidos. Aquí sigue el shofar, amado. Vea lo que dice. Y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero de pie, inmolado y que tenía, ¿qué tenía? Siete shofares, amado. Siete shofares. ¿Qué óvole? Ahí viene. Siete shofares y siete ojos, los cuales son las siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y después de que tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y teniendo cada uno una cítara y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo. Digamos que, ¿qué está haciendo el capítulo 5? Está viendo el trono celestial y está viendo el desenlace de cuando Él venga, instale su reino aquí en la tierra. Todos vamos a estar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, amados. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y vea, y vi y oí la voz, versículo 11, y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Aquí todavía no está la iglesia, ¿eh? No está todavía está hablando de seres celestiales y está hablando de los 24 ancianos y multitud de ángeles adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, el trono celestial, el que va a descender y el que va a ser instaurado aquí en la tierra. ¡Wow! En eso se mueve el capítulo número 5. Es un prólogo de todo lo que va a acontecer, amados. Y a partir del capítulo 6 vamos a empezar a ver cómo Jesús empieza a abrir los sellos, ¿verdad? Para que se manifieste el hijo de desobediencia. Primera semana de la primera mitad de la semana 70 de Daniel. La siguiente semana lo vamos a ver ya a detalle. Ahorita ya están todos a nivel y entonces ahora sí todos nos vamos a ir parejitos, parejitos, parejitos. Verso por verso, capítulo a capítulo, letra por letra, viendo el desenlace de lo que viene, amados. Entonces, yo le insto, amados, recuerde, estoy grabando las clases, estúdielas, le estoy mandando material, estúdielo, no se quede con eso nada más, usted debe de nacer en su corazón y decirle, Señor, quiero conocerte más a ti, anhelo conocer tu testimonio y dedicar un tiempo que usted defina en el momento que defina, pero consagrarse al Señor, sentarse y escudriñar las escrituras. Mateo capítulo 24, verso 15, dice Jesús, escudriñar las escrituras. Lean los profetas del Antiguo Testamento, amados. Para entender el Nuevo Testamento tenemos que entender el Antiguo Testamento, porque todo, mire, todas las profecías del Antiguo Testamento hablan más de su segunda venida que de la primera. Así se la pongo. Los profetas del Antiguo Testamento hablan más de su segunda venida que de la primera. Hermoso, es precioso, amados. Muy bien, pues cumplido. Hice un resumen. Tiempo de preguntas y respuestas. Adelante, veo una manita por ahí. Adelante, Tianita. Pues con respecto a lo que acaba de decirnos, pues es sombra en el Antiguo Testamento de lo que ha de venir. Amén. Desde entonces, ¿sí? Así es. Eso es lo que yo quería comentar. Y pues que todos estos estudios, yo que tengo tiempo ya escuchándolos, viéndolos,
estudiándolos, nos adentran cada vez más en el amor de Jesús. Amén. Amén. Saludos y bendiciones a todos. Gracias, Tianita. Hermanita Nicole López y su esposito. Los veo así como que quieren preguntar. A ver, adelante, denos su comentario, cómo se sienten, cómo se han sentido en esta segunda clase que ya llevamos con ustedes. Nada más no se me amontonen. Su micrófono, hermanita. Está apagado su micrófono. Preguntas como tal no tengo, creo que ha sido muy claro, sino decir el sentir que estamos, bueno, yo estoy alegre porque me emociona esto y Dios quiera tenga la capacidad para poder entender todo lo que usted nos quiere enseñar. Amén. Entonces, primero Dios que nos abra el entendimiento para poder absorber todo lo que nos Amén. da y impartir. Muchas gracias. Gloria a Dios. Por ahí está su esposito, si quiere comentar algo. Israel, Dios le bendiga, pastor. Gracias, hermano. Como dice mi esposa, muy emocionado porque, bueno, es primera clase que nosotros tomamos. Me encanta porque nos nace el sentir de querer aprender más. Como usted dice, tenemos que escudriñar tanto el Antiguo Testamento para poder entender las profecías que se van a cumplir, que ya estamos en tiempos. Amén. Entonces, nos nace ese deseo de, como decimos, de meterle para poder entenderla y primeramente pedirle a Dios que nos dé el entendimiento y la discernición de la palabra para podernos, como decimos ya, afilarnos muy bien. Eso, Así que estamos muy, muy contentos y emocionados con esto porque me emociona mucho. qué bueno. Gracias, Amén. amados. Pastora Dinelli, la veo que quiere opinar. Adelante, mi pastora. A ver, yo estoy para aprender y la verdad, pero me he gozado en la explicación. Eh, ha sido muy bonito. Recordaba la escatología, mi esposo era un escatólogo y recordaba muchas cosas, ¿no? Pero es muy interesante escudriñar, seguir aprendiendo. Apocalipsis es maravilloso. Es Amén. un libro que no todos se atreven a hablar sobre él, Amén. porque hay que tener mucha revelación de lo alto y es algo muy serio. Ah, La palabra dice que ni una jota ni una tilde podemos agregarle ni quitarle, porque ay, ¿no? Entonces, con ese temor y esa reverencia, amén. uno puede escudriñar Apocalipsis y hablar acerca de este libro tan, pero tan maravilloso. Amén. Gracias, Pastor Patricio. Eh, me he edificado muchísimo y claro, me anima a seguir haciéndolo Amén. porque es necesario en la iglesia hablar de Apocalipsis. O Amén. sea, no podemos hablar de todos los libros de la Biblia excepto de Apocalipsis. Eso es todo. Es de las mías, pastora. Así es. Así es. Somos hijos del mismo Padre, ¿no? Amén. 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 Por Ay, ahí nuestra hermanita Oneida Aguilar y su esposito. Adelante, escuchamos. Amén, Dios le bendiga, pastor, y a cada uno. Yo estoy tan contenta, pastor, que estoy ahí como en una meditación que me ha quedado como esa resonancia de meditación, gloria al Señor. Amén. Y nada, muchas gracias de verdad por el tiempo, por enseñarnos y de verdad que es una maravilla. Yo estoy contenta porque, no sé, esto me está abriendo el entendimiento porque en realidad no había tenido estudios sobre Apocalipsis. Lo he leído varias veces, pero no he logrado entender lo que ahora estoy aprendiendo. Por ejemplo, lo que acaba de decir. O sea, es que ni lo había pensado y siempre que yo empezaba a leerlo le decía, Espíritu Santo, dame revelación. Pero ha llegado el momento de aprender
gracias al Señor, eh, donde dice, pastor, de que los 12 tronos, Ujú. dice que son los redimidos, yo no lo sabía. Y Mm, de verdad que siento mi espíritu ahí que algo poderoso está pasando. amén. Y dice que son los 12 redimidos, que son las 12 tribus, los 12 apóstoles. Así es, hermanito. Todo es Dios mío, digo, ¿será que un día también nosotros va a quedar historia de nosotros así? claro, es por supuesto. Lo vamos a ir viendo Y, y Apocalipsis nos lo revela. ajá, gloria al Señor. Lo único, pastor, que hay algo que también siempre me he preguntado, no lo entiendo. Ujú, Aquí donde dice, en el 8 donde dice los 24 ancianos, ujú. primero dice 12 anteriormente, 12 tronos, pero aquí dice 24 ancianos. Siempre me he preguntado quiénes son los 24 ancianos. Ah, ok. Recordemos que usted dijo algo muy interesante. Aquí se refiere 24 tronos, como bien lo comenta, ¿verdad? Refiriéndose 12 tribus de Israel más los 12 discípulos nos da los 24. Esto Ah, que usted y yo y los que estamos aquí, no me quiero adelantar, amados, pero usted y yo, mientras siga abriendo su corazón y tener ese corazón ferviente por seguir aprendiendo de nuestro Señor, la Biblia dice que usted y yo vamos a recibir regalos hermosos del Señor y uno de ellos es que vamos a gobernar juntamente con Él. Es decir, que usted, amén, así como tenemos nuestra silla en la congregación, Y un nombre nuevo. apenas es el ejemplo. Imagínese ese lugar y trono celestial, porque el Señor, porque usted es su princesa, usted, pastor, es su princesa, todos somos reyes y sacerdotes ante su presencia. Con esa se la digo. amén. Amén. Entonces, Gloria Y a las sigamos, Dios. sigamos coronas que vamos a avanzando. recibir también. Y el Amén. nombre nuevo, y el nombre Corona. nuevo. Amén. Y juntamente con Él vamos a gobernar en su Qué reino. privilegio. Y no lo digo Wow. yo, lo dice la Biblia, su palabra. Amén. Así es que vamos a seguir capítulo a capítulo, verso a verso. Ahora sí, todo verso a verso, capítulo. Ahorita fue pues el resumen, ¿verdad? Para alinearnos todos. Y veo por ahí a mi hermanita Patricia Torres. Adelante. Dios lo bendiga, pastor, y a cada uno, pastores y miembros, ¿verdad? Hijos de Dios, amén. Amén. Eh, pues yo primera vez que entro a la clase, porque el jueves pasado había unos hermanos aquí tenemos una reunión aquí en casa, Claro. y me alegro, pastor, por ese tema, como decía mi hermana antes, la pastora, que decía que no cualquiera le gusta tocar estos temas del apocalipsis, hermano. Son temas, como dicen, un poco muy delicados, que Ah, saberlo escudriñar y entenderlo, y saberlo más que todo explicarlo. Porque, como decía la pastora, ninguna jota se le puede poner, ni quitar ni poner. Yo estoy agradecida con Dios porque sé que cada día Dios me habla mi vida, y sé que aprendemos más, porque si estoy aquí es porque quiero saber más de Dios, más de la palabra. No importa los años que tengamos de servirle a Dios, pero cada día, cada segundo estamos necesitados de Él. Y agradezco a Dios y a usted, pastor, por darnos el tiempo y la oportunidad de enseñarnos, ¿verdad? Tomarse su Amén. tiempo más que todo, ¿verdad? Porque no cualquiera quiere dar su tiempo, como decía en el domingo, decía el que nos dieron la clase, que él estuviese en su cama con su familia, pero por amor al prójimo estamos aquí. Dios sí. les bendiga a cada uno. Bendición. Amén. Pues hemos terminado, amados, la paz de Dios con todos ustedes. Gracias por su atención. Una disculpa a los hermanitos de WhatsApp.
me pedían unirme, pero le ponía y se desconectaba y bueno, espero que prontamente todos puedan entrar en Zoom para que podamos estar gozando todos. Gracias, amados, por su tiempo.